18 de abril de 1955. El bisturí corta con precisión quirúrgica. Thomas Harvey separa el cerebro de Albert Einstein del resto de su cuerpo. Sus manos sostienen la masa grisácea, el órgano que descifró la expansión del cosmos y la curvatura del tiempo. Sin dudar, Harvey introduce la materia cerebral en un frasco de vidrio. El líquido conservante se derrama, sellando el recipiente con un chasquido metálico. El genio que desentrañó los secretos de la luz y la gravedad queda reducido a un espécimen oculto en un estante. Durante décadas, este frasco permanecerá escondido, lejos de los ojos del mundo. Sin embargo, en ese frasco olvidado, el pensamiento del siglo XX se estanca, convirtiéndose en el primer sujeto de un experimento que ni siquiera el propio Einstein pudo imaginar. El orden que él defendió ahora descansa en un estante polvoriento, mientras la ciencia comienza a alejarse de sus certezas. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. El hombre que una vez fue Einstein buscaba desesperadamente una ley única que uniera todas las piezas del universo. Para él, el cosmos no podía ser un caos de azar. Debía ser una estructura perfecta, lógica y predecible. Los pasillos del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton retumban bajo el paso constante de Albert Einstein. Sus zapatos golpean la madera con un ritmo mecánico, constante, predecible. Para él, el universo debe seguir este mismo patrón. Cada paso es una causa, cada movimiento, un efecto. Pero en su escritorio, los nuevos artículos sobre física cuántica se acumulan como una amenaza. Einstein toma un papel con una mano y lo arruga con fuerza. Sus ojos recorren ecuaciones que sugieren que una partícula puede estar en dos sitios a la vez o que el azar gobierna la realidad subatómica. Él se detiene frente a la ventana, observando el jardín, negándose a aceptar esta lógica. Para Einstein, esta propuesta es un insulto a la arquitectura del cosmos. Él acuña un término, una etiqueta para esta anomalía. Acción fantasmal a distancia. Sus dedos tamborilean sobre la mesa, buscando una grieta en la teoría. No puede tolerar que el universo sea un dado lanzado al vacío. Cada vez que alguien le habla de probabilidades, él da media vuelta y se aleja, manteniendo su postura firme. Se niega a aceptar que la realidad pueda ser una sombra borrosa y caprichosa. Para Einstein, el orden es la única ley posible, y la mecánica cuántica, en su estado actual, no es más que una ilusión que se desmorona ante un examen riguroso. Él camina, piensa y rechaza, tratando de sostener el muro de la causalidad contra la marea de la incertidumbre que amenaza con borrar sus certezas. La batalla ha dejado los pasillos. Ahora se libra en el papel. Einstein se sienta frente a su escritorio. La pluma araña el papel con una presión excesiva. Frente a él, Niels Bohr defiende un universo donde el azar es el motor, pero Einstein no cede. Él levanta una muralla de lógica pura. Escribe, tacha, vuelve a escribir. Cada línea de su manuscrito es un ladrillo colocado contra la incertidumbre. La realidad existe independientemente de si la observamos, insiste. Sus dedos se tensan al redactar el artículo EPR, una maniobra táctica para acorralar a los cuánticos en sus propias contradicciones. Él busca una brecha, una prueba matemática que demuestre que la física cuántica está incompleta, que debe haber variables ocultas que devuelvan el orden al caos. La habitación se llena de papeles arrugados, evidencias de su obsesión. Einstein se levanta y camina en círculos, analizando su propia defensa. No es solo ciencia, es una cuestión de principios. Cree que, si logra demostrar que la realidad es local y definida, la acción fantasmal se desvanecerá como un espejismo. Sus ojos recorren las ecuaciones una y otra vez, buscando el error en el otro, sin notar que su propia muralla comienza a cerrarse sobre sí mismo. La tensión en la sala aumenta cuando envía el documento. Ha lanzado su desafío. Ahora solo resta esperar a que la naturaleza responda. El hombre que descifró el tiempo se ha atrincherado, convencido de que la realidad no puede ser un juego de azar, mientras el mundo exterior empieza a dudar de sus certezas. Pasan las décadas.
El polvo se asienta sobre los manuscritos de Einstein en Princeton. En laboratorios distantes, el silencio de la teoría es reemplazado por el zumbido de los láseres y los detectores de fotones. Alain Aspect ajusta los espejos. El equipo registra el paso de partículas entrelazadas. Los datos fluyen en los monitores trazando una curva que Einstein juró que era imposible. El entrelazamiento es real. Las partículas se comunican al instante, sin importar la distancia. La muralla de causalidad que Einstein construyó con tanto esfuerzo se resquebraja bajo el peso de la evidencia empírica. Los sensores confirman que la realidad no espera ser observada para definirse. Ella misma se despliega en una danza de azar y conexión instantánea. No hay variables ocultas, no hay error en las matemáticas de Bohr. El universo es, efectivamente, mucho más extraño y caótico de lo que Einstein permitió imaginar en sus noches de insomnio. Los láseres se apagan, pero la verdad queda escrita en los registros. La realidad le dio la espalda a su mayor defensor. Einstein, quien buscaba el orden absoluto, observa desde la historia cómo su propio escepticismo es superado por la naturaleza. La acción fantasmal no era un error, era la regla. La física cuántica ha ganado el terreno, y el mundo que Einstein quería salvar del azar se ha revelado como un tejido interconectado, donde la distancia es solo una ilusión que los fotones atraviesan sin esfuerzo. El experimento ha concluido. El veredicto es definitivo. El error de Einstein no fue el final, sino el umbral de una nueva era. Lo que él llamó una falla en la estructura del cosmos, hoy sostiene el peso del mundo digital. En Islandia, los ventiladores industriales rugen en un complejo refrigerado por el aire del Ártico. Aquí, las filas de servidores parpadean bajo luces blancas, procesando flujos de datos incesantes. Miles de kilómetros al sur, en el desierto de Nevada, otras granjas de servidores consumen energía masiva, convirtiendo la incertidumbre cuántica en potencia de cálculo. Los cables de fibra óptica se extienden bajo los océanos, conectando estos nodos en una red que nunca duerme. La física que Einstein rechazó es ahora el motor que impulsa el intercambio de información global. El entrelazamiento, esa conexión que él consideraba imposible, se replica en los circuitos de silicio. La tensión crece al observar la escala. Cada servidor es un punto de anclaje donde la teoría se vuelve tangible. La incertidumbre de la partícula se ha domesticado dentro de gabinetes metálicos, transformando el azar de Bohr en una herramienta de precisión. Ya no es una discusión académica en un pasillo. Es una red física que envuelve el planeta. Los datos recorren el mundo, desafiando las distancias que Einstein intentó medir con su lógica. El error del pasado se ha convertido en la arquitectura del presente. La infraestructura está lista, y el mundo depende ahora de las reglas que él se negó a aceptar. Dentro de estos centros, la lógica binaria tradicional se desmorona. Los transistores de silicio, limitados a estados de 1 o 0, alcanzan su límite físico. Aquí, en los procesadores de nueva generación, el qubit toma el control. Un qubit no elige. Existe en una superposición constante. Mientras el bit común se bloquea en una opción, el qubit explora todas las posibilidades simultáneamente. Es un estado fluido, una danza matemática que desafía la intuición clásica. Los procesadores cuánticos manipulan estos estados para resolver en segundos problemas que tomarían milenios a las supercomputadoras actuales. Están operando bajo la misma incertidumbre que Einstein despreció. El sistema no busca una respuesta lineal. Calcula un mapa de probabilidades masivo. Cada operación es un salto hacia una eficiencia que roza lo sobrenatural. La paradoja física se ha convertido en una herramienta de poder tangible. Los datos se entrelazan. Las puertas cuánticas colapsan estados para extraer resultados precisos de un mar de azar. Ya no estamos calculando. Estamos mapeando el tejido de la realidad para obtener ventajas estratégicas. La capacidad de procesamiento se dispara, convirtiendo la teoría abstracta en un martillo de computación capaz de romper cualquier cifrado. La lógica binaria ha muerto, reemplazada por una arquitectura donde la existencia de un dato depende de su observación inmediata. El sistema procesa, el sistema decide.
y el mundo digital se acelera hacia un horizonte donde la velocidad de cálculo supera nuestra capacidad de comprensión. El poder de cálculo no se detiene en las máquinas. Ahora, ese mismo motor cuántico se enfoca sobre nosotros. Einstein temía que el azar dominara el universo, pero el Big Data ha encontrado la forma de capturar ese caos. Cada clic, cada pausa al escribir, cada desplazamiento en una pantalla, alimenta un modelo predictivo que crece sin descanso. Los algoritmos de inteligencia artificial diseccionan el comportamiento humano con una precisión matemática asombrosa. No se trata solo de registrar lo que haces, sino de calcular la probabilidad exacta de lo que harás a continuación. El azar, esa fuerza que Einstein consideraba incontrolable, ha sido domesticado, clasificado y convertido en una variable manejable. Los servidores en la sombra procesan miles de millones de interacciones diarias. Con cada ciclo de procesamiento, la brecha entre la libertad de elección y la estadística se estrecha. El sistema detecta patrones invisibles al ojo humano, anticipando deseos antes de que se conviertan en acciones conscientes. La tecnología no solo observa, sino que moldea el entorno para que la probabilidad se incline hacia un resultado predeterminado. La incertidumbre cuántica, una vez el mayor temor del genio, es hoy el fundamento de nuestra arquitectura social. Las decisiones que crees tomar por voluntad propia se convierten en datos, y los datos se transforman en predicciones. La máquina ha aprendido a leer el mapa de tu conducta con tanta claridad que el futuro parece, para los algoritmos, un libro ya escrito. La frontera entre quien observa y lo que es observado se ha desvanecido. En el laboratorio del mundo digital, el sujeto deja de ser el agente para convertirse en el objeto de estudio permanente. La física cuántica predijo que el acto de observar altera la realidad, y hoy, el sistema aplica esa ley sobre tu propia existencia. Cada vez que interactúas con la red, el sistema te observa, y al observarte te modifica. Ya no hay un observador externo analizando datos. Surge entonces la pregunta que desmantela nuestra certeza. ¿Es tu voluntad una fuerza autónoma o simplemente el resultado de una ecuación de probabilidades masiva? La singularidad humana se fragmenta. Lo que percibes como una elección personal, el sistema lo procesa como una variable predecible dentro de un cálculo invisible. La matemática ha invadido el espacio de la intención. Si el algoritmo conoce la probabilidad de tu próximo movimiento antes de que lo ejecutes, ¿dónde queda el margen para el libre albedrío? Somos datos en movimiento, sujetos a las mismas leyes de incertidumbre que una vez atormentaron a Einstein. La realidad se ha convertido en una serie de eventos calculados, donde la ilusión de mando es solo un residuo de nuestra ignorancia. El experimento no es sobre la máquina. El experimento eres tú, siendo medido, clasificado y resuelto en tiempo real por una lógica que no conoce el error. Imagina un mapa del mundo que no muestra fronteras, sino flujos. Cada nodo es un servidor zumbando en la oscuridad de Islandia, o bajo el sol del desierto de Nevada. Cada línea de luz que cruza los océanos es un torrente de datos que desafía la distancia, conectando cada bolsillo del planeta en tiempo real. Esta red no es un concepto abstracto, es la infraestructura física que Einstein ayudó a concebir, ahora convertida en un panóptico global. La tecnología que descifró el átomo hoy mapea cada centímetro de nuestra vida. Un qubit no elige entre 1 o 0, procesa ambos estados, y así es como el sistema registra tus movimientos. Los servidores analizan la probabilidad de tu próxima ruta antes de que salgas de casa. No hay rincón donde la señal no llegue, ni decisión que no deje un rastro digital. La vigilancia es total, no porque alguien te mire a través de una lente, sino porque el entorno mismo está diseñado para medirte. La física cuántica ha salido de la pizarra para instalarse en tu bolsillo, convirtiendo tu ubicación, tus compras y tus pausas en puntos de datos dentro de un sistema que nunca duerme. El genio que temía la acción fantasmal a distancia hoy ve su teoría aplicada en cada transacción bancaria. La red es el nuevo cosmos, y cada uno de nosotros es una variable siendo calculada, clasificada y rastreada en un experimento que abarca todo el globo. La tecnología no solo observa el universo, lo ha diseccionado para que nada, ni siquiera el azar, quede fuera de su alcance. Al caer la noche,
El silencio es interrumpido por el zumbido constante de los servidores. Miles de máquinas procesan el flujo incesante de nuestra existencia. La luz azul de las pantallas ilumina los rostros de millones de personas conectadas a una red invisible. Aquel frasco de vidrio con el cerebro del genio ya no importa. El experimento real ocurre ahora, en este instante. Tú eres la partícula en movimiento. El sistema, con su lógica implacable, es el observador que define tu trayectoria. Cada clic, cada pausa y cada decisión son medidas, pesadas y almacenadas en el gran registro de la probabilidad. ¿Estamos realmente al mando de nuestras acciones o somos solo variables en una ecuación que Einstein nunca pudo resolver? La tecnología ha mapeado cada rincón de nuestra voluntad, dejando apenas un margen de incertidumbre que se desvanece con cada nuevo dato procesado. El experimento no tiene un final previsible. La respuesta permanece oculta en el ruido de los datos, esperando a ser observada por alguien o por algo que aún no conocemos. Nos queda la duda, suspendida en el aire, sobre quién sostiene realmente las riendas. Mientras la red sigue trabajando, la frontera entre el ser humano y el dato se borra definitivamente. Somos el resultado de un cálculo que nunca se detiene. El experimento continúa, y tú eres el sujeto que lo sostiene todo, sin saber siquiera que estás siendo medido hasta el último detalle de tu propia conciencia.